Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Gran indignación ha causado la instrumentalización de menores de edad usados como escudos para enfrentar a la policía durante una protesta de comunidades indígenas en Bogotá. El ICBF denunció ante la Fiscalía estos hechos y el distrito asegura que no es la primera vez que pasa y que ha denunciado en repetidas ocasiones acciones similares. Además de esto, más de 1000 funcionarios del Ministerio del Interior estuvieron secuestrados durante varias horas. Juan Andrés Beltrán, usted tiene más detalles de cómo avanza esta investigación. Buenas tardes. Mire, lo que han dicho desde el Gobierno Nacional y desde el Distrito es que rechazan inicialmente tajantemente esta situación. Desde el Bienestar Familiar ya pusieron la denuncia penal contra estas personas. Será la Fiscalía quien sea la encargada de individualizar a los sujetos que utilizaron menores de edad como escudos ante la intervención de la policía. Por su parte, el Distrito también ha dicho que no es la primera vez que se presenta, que ya han puesto en 2 años y medio cerca de 20 denuncias por acciones similares por cuenta de algunas personas de las comunidades indígenas, y también habrá una reunión en los próximos días entre Distrito, Gobierno Nacional y por supuesto la Fiscalía. Este video fue grabado desde el edificio del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá. Observe a este sujeto vestido de negro que toma con fuerza a un niño indígena, luego lo alza y lo pone al frente como escudo ante la presencia de la policía. Ahora preste atención a este hombre que lleva a un niño tomado del brazo con fuerza. Corren hacia el frente donde hay otro menor de edad cargado por un adulto. Luego, cuando los sujetos se enfrentan a la fuerza pública, uno de los niños sale corriendo y allí inicia la intervención policial. Por uso y utilización, la investigación la tiene que hacer efectivamente la Fiscalía. La pusimos anoche mismo la denuncia y bueno, esperamos tener una reunión con Fiscalía para acelerar la toma de decisiones que corresponden y pues una articulación fuerte con el distrito para que la Policía Nacional también actúe en el rescate de los niños cuando sea necesario. El distrito advierte que han denunciado en repetidas oportunidades acciones similares por parte de algunos voceros de esa comunidad indígena. Lo que vimos es una instrumentalización justamente donde pues prácticamente arrojan a los niños y a las niñas para evitar que se pueda dar la intervención de la UNDEMO. Nosotros hemos radicado más de 20 denuncias contra distintos voceros de la comunidad. Desafortunadamente hoy, 2 años y medio después de lo que lleva esta administración, ninguna de estas denuncias ha podido avanzar ante la Fiscalía. Hacemos realmente un llamado a la Fiscalía para que podamos judicializar. Que se actúe, por favor, con firmeza y con autoridad frente a los responsables de esta vulneración de derechos de niños. Y otra discusión que hay que dar es cómo se resuelve el problema de fondo de esta población que ya lleva más de 10 años en la ciudad. El Gobierno Nacional también rechazó estas actuaciones. El ministro del Interior, por su parte, señaló que en la toma de las instalaciones del ministerio hubo un secuestro contra los 1.200 funcionarios que estuvieron encerrados y afirmó que han venido atendiendo las solicitudes de los Embera. Ellos lo que reclaman son recursos para el retorno, mesas de diálogo, beneficios del bienestar familiar. Ellos actualmente están divididos y hay un grupo que es pacífico con el cual se puede hablar y hay otro que es el violento. Los grupos de indígenas que protagonizaron estos hechos regresaron a los albergues en el occidente y el sur de la ciudad. Cambiamos de tema y nos vamos para el suroccidente del país porque el cierre de la vía panamericana por posible presencia de un artefacto explosivo en el sector de Tunía-Piendamó ha generado que miles de viajeros hoy se encuentren al borde del desespero. En Nariño escasea el combustible y desde el Valle del Cauca el gremio cañicultor hace un llamado al gobierno. Vamos a iniciar con Fernando Rojas en Popayán. Fernando, adelante. Hola, muy buenas tardes. Mire, yo la saludo desde la terminal de transporte de la ciudad de Popayán. En este momento cientos de personas, cientos de pasajeros están esperando que sea habilitada la vía panamericana para así poder comprar un tiquete que les permita tomar un vehículo que los lleve hasta sus destinos. Como usted lo decía, la vía panamericana fue necesario que fuera cerrada como consecuencia de la posible presencia de un artefacto explosivo en el sector de Tunía, más exactamente en la vereda del Hogar. Ahí pues la fuerza pública en este momento se encuentra verificando
enfrentando esta situación. Son miles de personas las que se encuentran en este momento en las afueras de Popayán, sobre la vía Panamericana y en la variante norte, pues con unos dramas bastante difíciles tratando de llegar a sus destinos. En el sector del Parque Industrial y la variante norte en las afueras de Popayán se encuentran cientos de vehículos represados. La posible presencia de un artefacto explosivo en la vereda del Hogar en Tunía, Piendamó, hizo que la fuerza pública cerrara la vía para atender la situación. Miles de viajeros se encuentran esperando para poder continuar su viaje. Uno se queda sin palabras, uno mire una cita con un neuropediatra que ando buscándolo hace 8 meses, la tenía hoy, la perdí. Nadie me resuelve nada, nadie me dice nada. Muy difícil la situación así para viajar, para todo. Otro drama viven los conductores de vehículos de carga, quienes llevan horas esperando en la vía, lo que les genera pérdidas económicas y también mucho temor, porque no es seguro transitar entre Pasto, Popayán y Cali. No, pues preocupados, imagínense. La esposa, los hijos, uno una bomba, cualquier cosa. O salen y se lo secuestran a uno, que complicado. Supuestamente que hay otra bomba por allá, eso es lo que dicen, no sé si será verdad, pero el trancón está muy berraco y la inseguridad que está en la vía, pues ya uno sale hasta con miedo, porque imagínese, uno sale de la casa pero no sabe si puede volver o no. El transporte intermunicipal hoy también se vio afectado, no solo los viajeros, sino también las empresas transportadoras. En el momento tenemos una reducción del 68% de los despachos, esto equivale a una reducción aproximada de 4.500 usuarios. Hasta el momento no hay una hora para que la vía Panamericana sea habilitada. Mire, hace unos instantes aquí en la terminal de transporte nos han informado que no hay despachos hacia el norte del departamento del Cauca y hacia el sur solo hay despachos hasta el municipio de Rosas. Esto como consecuencia de que la afectación del puente sobre el río Mayo en límites entre Cauca y Nariño pues ha hecho que se tome una ruta alterna por el sector de Mercaderes que hoy solo está funcionando en el sentido sur-norte. Hace unos instantes el comandante de las fuerzas militares, el general Hugo López, explicó y contó el balance que se desarrolla o que se ha dado en las últimas acciones aquí sobre la vía Panamericana. Al día de hoy hemos neutralizado ya 10 integrantes de las estructuras criminales de alias Mordisco que han querido hacer acciones criminales sobre la vía especialmente. También hemos detectado una serie de explosivos, hemos neutralizado 17 artefactos explosivos que estaban colocados para ser utilizados en acciones terroristas y se ha podido concentrar 900 kilos de clorhidrato de cocaína incautados, que esto hace parte de la acción ofensiva que también las tropas están realizando, no sobre la Panamericana, sino a los lados, al oriente y occidente de los terrenos que tenemos. Mire, a esta hora ya la fuerza pública, expertos antiexplosivos de la policía y el ejército se encuentran en el sector de la vereda El Hogar del municipio de Tunía haciendo el protocolo respectivo para verificar si es o no un artefacto explosivo lo que se encuentra debajo de una alcantarilla en este sector de la vía Panamericana. Sí, Fernando, es la situación en el Cauca, pero las afectaciones también se ven en el departamento de Nariño. El cierre de la vía Panamericana comienza a causar escasez de algunos alimentos y de combustible. David Sánchez, ¿cuál es la situación hoy? Ana Milena y televidentes, pues la situación es que, combustible llegaron 300.000 galones y tenemos para un día, porque por día son 295.000 galones que consume solo Pasto. Pero situaciones como los alimentos, que es donde estamos en el mercado de los dos puentes, ya están registrando algunos incrementos. Por ejemplo, el plátano prácticamente duplicó su precio, los huevos también están incrementando su precio y hay algunas frutas que vienen del centro del país que también está incrementando el precio. De allí la preocupación de muchos de los ciudadanos. Les contamos. El cierre de la Panamericana a causa de los hechos violentos en el puente sobre el río Mayo y los explosivos en diferentes puntos impactan cada día más la canasta básica en Pasto. A la ciudad no ha entrado toda la carne y el huevo que se necesita para el consumo y que se lleva del Valle del Cauca. Por ejemplo, ¿qué ha subido de precio? Oye, el plátano, la yuca está alta. La papa sube un poco, pero pues no tanto, pero el plátano y la yuca está cara. ¿En cuánto lo compraba antes y en cuánto lo está comprando ahora? Pues antes comprábamos 3 plátanos por 2.000, ahora vale 1.500 un plátano. Prácticamente en los insumos que no están entrando, la gasolina se ha escaseado
bastante mal, bastante mal. El combustible es una de las grandes preocupaciones y por eso las largas filas de vehículos. Los reportes desde la Subsecretaría de Control es que tenemos 300.000 galones, que vienen en camino 384.000 galones adicionales. Digamos, eso nos da un par de tranquilidad para este fin de semana. Transportadores denuncian que no hay trabajos para reparar el puente sobre el río Mayo. Hemos hecho el llamado a Invías que nos diga realmente qué está pasando frente a la reparación del puente Río Mayo, porque de acuerdo a los comentarios y manifestaciones del sector camionero, ellos indican que no hay ningún personal trabajando en este puente. Las restricciones en la venta de combustible se mantienen en Pasto, mientras tanto se espera una reducción en el consumo en el próximo puente festivo. 12 del día, 42 minutos. Se conocieron detalles de la más reciente víctima de los terroristas en el Cauca, el supervisor de vigilancia encargado de la seguridad de un ingenio entre Caloto y Padilla. Valentina Gallego, ¿qué más se sabe de este hecho? Luisa, televidentes, buenas tardes. Estamos hablando de un papá, de un esposo y un trabajador que llevaba más de 28 años en esta empresa de vigilancia que le prestaba el servicio al ingenio. Recordado y querido principalmente por la comunidad del Cauca, pues trabajaba cuidando los cultivos y principalmente protegiendo los campesinos que trabajan en esta zona. Papá de 4 niños, los 4 menores de edad, una muerte que le ha dolido a todo el país. Perdió la vida en medio de su jornada laboral. Juan Carlos Ceballos, de 47 años, es la más reciente víctima de los terroristas en el departamento del Cauca. Se desempeñaba como supervisor de seguridad en una empresa que le prestaba servicios al ingenio azucarero en Cauca. El carro en el que se movilizaba fue incinerado. Otro compañero resultó gravemente herido y 3 más fueron rescatados por el Ejército Nacional. La víctima es recordada por sus amigos como un hombre extraordinario, valiente y líder de su equipo, padre de 4 hijos, todos menores de edad. Su labor era patrullar la zona rural donde hay diferentes cultivos de caña. Es un padre de familia, es un esposo, es una familia que se queda precisamente sin su padre y sin su esposo. Y definitivamente, insisto, necesitamos garantías a los derechos fundamentales. 28 años trabajando, no nos puede pasar que por ir a ejercer la labor nos maten y nos quiten la vida. En ese marco pedimos al gobierno nacional, al gobierno departamental y a las instituciones generarnos las condiciones de seguridad y de tranquilidad. El director de la Policía Nacional, William Rincón, aseguró que este ataque también corresponde a acciones terroristas de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. La estructura Dagoberto, como esa represalia que han tenido por la captura de este alias MIPES, cogen de una manera inaceptable a estos 4 vigilantes de esta empresa y los atacan vilmente. Hay un intercambio de disparos entre un grupo y obviamente entre los vigilantes. Llevado inmediatamente a la clínica y allí falleció. Horas más tarde del asesinato de Juan Carlos Ceballos, los terroristas le prendieron fuego a una máquina cosechadora de otro ingenio azucarero en la vereda El Guásimo, zona rural de Caloto, Cauca. Toda nuestra solidaridad con la familia de Juan Carlos Ceballos. 12:45, pues a propósito de este lamentable hecho, nos comunicamos a esta hora con Claudia Calero, es la presidenta de Azocaña, el gremio de la agroindustria azucarera. Señora Calero, buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol. Y en menos de 24 horas hay un trabajador asesinado, un vehículo incinerado y nuevos ataques contra la infraestructura. ¿Cómo define usted lo que está pasando? Entendiendo lo que viene sucediendo en el departamento del Cauca desde el pasado viernes, ¿ustedes lo toman también como ataques a la agroindustria? Bienvenida. Buenas tardes, Ana Milena, es un gusto saludarla. Este es un ataque a la región, este es un ataque a su gente. Esta agroindustria genera 286.000 empleos directos e indirectos. La gente que trabaja en esta agroindustria hace parte de la comunidad. Un ataque a la agroindustria es un ataque al norte del Cauca, al sur del valle, a 5 departamentos, 50 municipios donde la agroindustria hace presencia. Sin duda alguna, esta agroindustria ha sido una muralla contra la criminalidad. 162 años de historia, generando progreso, desarrollo y aportando
condiciones de seguridad para la región. Señora Calero, pero pues lo más triste y preocupante es que esto no es nuevo. En 2025 fueron asesinados 6 trabajadores y 10 resultaron heridos en diferentes hechos. Efectivamente, nosotros tenemos una escalada de violencia desde el 2025, podríamos decir 6 trabajadores asesinados, 10 trabajadores heridos y más de 1.040 hechos de violencia contra la gente, contra los trabajadores. Así que, sin duda alguna, esta agroindustria, esta región, merece condiciones de seguridad para seguir operando, pero muy sobre todo, que se generen condiciones para la vida, para la libre movilidad y para el derecho al trabajo. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional y al Estado colombiano. Sí, a propósito de eso que usted dice, ahora escuchábamos a uno de los trabajadores, no puede ser que por cumplir nuestra labor nos maten. Hablemos de ese impacto, que no solamente es para las empresas, también es para las comunidades que dependen de esta actividad. ¿Cuál es la realidad de ellos hoy? ¿Qué dicen? Ana Milena, nuestra población trabajadora, que es la misma gente de la comunidad, insisto, tiene miedo y zozobra. Aquí, efectivamente, toda la gente tiene miedo a desplazarse, tiene miedo de ir a su trabajo y miedo de si no vuelven a sus casas. Así que este miedo y esta zozobra le estamos pidiendo al Estado colombiano, le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que le genere las condiciones, respeten esos derechos fundamentales. Y por supuesto, tenemos necesidad de más pie de fuerza. Necesitamos que la policía y el ejército colombiano estén en la región, pero ellos también han sido víctimas de estos actos terroristas. Necesitamos la integralidad del Estado colombiano, que llegue la fiscalía, que haya más investigación, que haya inteligencia, que hayan jueces que puedan llegar a estos autores y que se judicialicen y paguen por sus hechos. Era Claudia Calero, presidenta de Azocaña, que nos acompañaba con ese panorama de lo que está ocurriendo en el suroccidente del país. Señora Calero, gracias. Gracias a ustedes por poner estos micrófonos y hacerle un SOS a la región del suroccidente colombiano. Siempre. 2 días después de que el Instituto Nacional Cancerológico anunciara que no iba a recibir nuevos pacientes de la nueva EPS por incumplimiento en pagos que llegan a los 146.000 millones de pesos, es noticia el acuerdo al que llegaron las partes. Detalles de ese anuncio. Y dentro de ese nuevo contrato vamos a incluir una bolsa de medicamentos para promover la atención integral y que los pacientes puedan recibir los tratamientos institucionalmente. Vamos a tener un acuerdo para el pago de la cartera. Hemos hecho unos pagos que están definidos de acuerdo con la disponibilidad de la nueva EPS. A esta hora en Noticias de Girardot Cundinamarca, la puesta en marcha de la segunda etapa del Hospital San Rafael de Girardot. Un avance determinante para la salud pública en el Alto Magdalena con un 95% de servicios habilitados, destacando la nueva unidad de cuidados intensivos de servicios intermedios clave en emergencias. Esta obra registra un avance significativo para la salud. Bajo la administración del Hospital Universitario de la Samaritana, más de 3.500 pacientes han recibido atención integral, mejorando el acceso y la calidad de vida para sus familias en esta importante región. A esta hora es noticia en Santander la emergencia que se registra en la vía entre San Vicente de Chucurí y Bucaramanga debido a una falla geológica y las recientes lluvias en el sector conocido como Náutica. La vía se hundió cerca de 1 metro, lo que dejó prácticamente inhabilitado este corredor vial. La situación allí es compleja porque por allí transitan los habitantes de 5 municipios de Santander y además campesinos sacan sus cosechas de aguacate y cacao que ya empezaron a quedar represadas. Desde el municipio se está pidiendo con urgencia la intervención de la Gobernación de Santander. A esta hora, lamentablemente, es noticia en el sur del departamento del Cesar el asesinato de un subintendente de la policía en hechos ocurridos en el municipio de Pelaya. Mediante su cuenta de X, el director nacional de la policía, el general William Osvaldo Rincón, aseguró que varios de sus hombres habían acudido a un falso llamado de seguridad por parte de ciudadanos, lo que se convirtió en una cobarde emboscada en contra de sus hombres. Varios sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones en contra de los uniformados, ocasionando la muerte al subintendente Hernán Rodríguez Quintero, quien llevaba 15 años en la institución. El director de la policía aseguró que ya se iniciaron las investigaciones para dar con el paradero
paradero de los responsables de esta acción criminal. A esta hora es noticia la determinación tomada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que ha pedido audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Zapateiro por la comisión de aparentes delitos de acoso sexual. Esto está relacionado con el supuesto asedio e intimidación a integrantes de la fuerza pública cuando él ejerció como comandante del ejército. A esta hora, la Armada Nacional confirma que en una operación marítima realizada en aguas del Mar Caribe junto con la Marina Real de Países Bajos fueron incautadas cerca de 4 toneladas de cocaína y de marihuana. Es la primera vez que Colombia y Países Bajos trabajan de manera conjunta en una operación de esta magnitud. 12 personas fueron capturadas, entre ellas colombianos, dominicanos y venezolanos. Dicen las autoridades que con estas incautaciones se afectaron cerca de 150 millones de dólares las finanzas de grupos terroristas y de crimen transnacional, evitando la compra de armamentos, explosivos y drones. Doce de la tarde, 53 minutos. Los recientes incidentes con drones en los alrededores del aeropuerto El Dorado, que han afectado la operación de algunos vuelos, vuelven a poner el debate de la seguridad aérea sobre la mesa. El más reciente se produjo esta mañana y afectó a 2 aviones comerciales. Luisa Fernández, ¿qué han dicho las autoridades y qué dicen también los expertos? Ana Milena, buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que las autoridades confirman que de los 2 incidentes registrados esta semana, uno el martes en la noche pasada, que obligó a la suspensión de 45 minutos de las operaciones del Dorado, y el otro esta madrugada, que también obligó a la misma suspensión en el mismo tiempo de 45 minutos y a maniobras de aproximación frustrada de estas 2 aeronaves comerciales, pues sí se identificaron en los radares de la Fuerza Aérea Colombiana. Hay otras que hay que identificar, por ejemplo, el de esta llamada que se dio fue por un anuncio y una advertencia de un trabajador de la aerolínea LATAM. Lo que dicen las autoridades hasta el momento es que sí tienen los radares para identificarlos, pero que todavía no saben si se trata de una maniobra imprudente por parte de un ciudadano que puso en riesgo la operación del aeropuerto El Dorado y por eso se obligaron a suspender esos despegues y aterrizajes de las aeronaves. Esto dice el coronel. La Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene el sistema de detección y de inhibición. Solamente estos sistemas se utilizan cuando en realidad genera una amenaza tanto para la unidad aérea como para el sistema que ellos tienen ahí. No obstante, la Aeronáutica Civil trabaja en esos protocolos para poder, digamos, articuladamente poder tomar esas acciones sobre la operación aérea. Dentro de eso están esas medidas preventivas, pero a veces los usuarios también inhiben esas medidas para poderlas volar en esos complejos y no tener esas restricciones. El coronel Otero se refiere al proceso de inhibir cualquier tipo de dron que de fábrica no pueda ni siquiera entrar técnicamente al espacio aéreo del aeropuerto El Dorado, pero que al parecer se ha manipulado eso y por eso pues algunos han podido penetrar este espacio. Hablamos con el exdirector de la Aeronáutica Civil que se encargó de ese proceso de acuerdo sobre la revisión de estos drones y esto dijo. Paramos en la regulación de aeronáutica civil, no está permitido. Existe un área de protección en la cual no se pueden volar los drones. Durante la gestión en la que yo estuve, logramos que esas zonas de no dron fueran tomadas por los proveedores de los drones para que el dron no pudiera volar. Es decir, si tú intentas volar un dron que esté bajo una regulación normal y bajo uno de los fabricantes conocidos, él no debería poder emprender vuelo en un aeropuerto o en esa zona determinada por la Aeronáutica Civil como no dron. Mire, hay que decir varias cosas para aclarar todo lo que viene sucediendo. Lo primero, hoy, si no se hace el proceso de inhibición, como lo estaba diciendo el exdirector de la Aeronáutica, solo se puede hacer la revisión a ojo, es decir, desde la torre de control, si hay o no drones en el área y suspender las operaciones como ya se ha hecho en 2 ocasiones esta semana. La segunda, si se trata de una imprudencia ciudadana, pues hay que decirle a los ciudadanos, si usted está manipulando un dron en esta área, se va a ver sometido a sanciones millonarias. Y tercero, no se descarta que no sea una imprudencia ciudadana, sino un ataque de pronto a la seguridad de este espacio.
Luisa, gracias. 12:56 y cambiamos de tema. En varios informes, la unidad investigativa de Noticias Caracol ha revelado detalles sobre la situación jurídica de Diego Marín, alias Papá Pitufo, así como de reuniones que emisarios suyos habrían sostenido con el gobierno nacional. Pues en Noticias Caracol en Vivo habló su abogado. Esto dijo. ¿Por qué ustedes dicen que Diego Marín se le debe conceder este asilo? Bueno, nosotros creemos que en Colombia su vida corre peligro. De hecho, el propio presidente ha dicho que él hará todo lo posible para llevar a Diego Marín a Colombia. Eso no es una buena indicación de nada. ¿Cuál es la posición de Diego Marín? ¿Él quiere comparecer ante la justicia? Ante la justicia, sí. Lo que no está dispuesto es a que su vida corra peligro como correría en una causa que está claramente montada para perjudicarle, ¿no? Y eso lo sabemos todos. ¿Pero ha considerado venir a Colombia? No. De hecho, nosotros planteamos por qué no traían las pruebas y se lo hubiesen enjuiciado en España, que podría haber sido el caso, pero no había ese interés por parte de Colombia. ¿Cómo llega usted a coordinar esa reunión con el gobierno colombiano? ¿A usted lo buscaron o usted los buscó? ¿Usted buscó esa reunión con el presidente? No tengo por costumbre buscar reuniones con ningún gobierno. A mí se me informó de que había interés de mantener esa reunión. Me trasladé a Colombia, tuvimos la reunión y regresé a España. Es una cosa que hago habitualmente en mi práctica profesional en distintos países. Me reúno con autoridades, me reúno con tribunales. Para mí no hay nada anormal ahí. Lo anormal es que lo nieguen. Usted ha dicho que las únicas veces que se le ha impedido el ingreso a Colombia es cuando ha venido a asesorar clientes que tienen información contra el gobierno colombiano. ¿Es esta la situación? O pleitos contra el gobierno colombiano ante la Corte Interamericana, por ejemplo, también se me ha impedido el ingreso ahí. ¿Por qué ustedes se reúnen con el gobierno y no con la Fiscalía General de la Nación para tratar casos judiciales de su cliente? Bueno, es que la segunda vez que viajé a Colombia que se me impidió entrar, la reunión era con la Fiscalía. ¿Será que no le interesaba a alguien en el gobierno que yo me reuniese con la Fiscalía? ¿Por qué? Es una pregunta que deberían responder quienes impidieron que yo ingresase en Colombia. Es decir, a usted le cancelaron esa reunión, usted se iba a reunir con la Fiscalía, le impidieron entrar a Colombia y no pudo ejecutarse la reunión. La misma mañana que yo llegaba tenía una reunión al mediodía con Fiscalía que hubo de suspenderse porque yo fui inadmitido. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Tras 7 años sin conexión directa entre Venezuela y Estados Unidos, hoy aterrizó en Caracas un vuelo de American Airlines procedente de Miami. Un paso más en el restablecimiento de relaciones entre los dos países. Neidy Freites tiene los detalles. Así es, Margarita, un gusto saludarte. Como bien decías, desde el año 2019 no se daba un vuelo comercial directo entre Venezuela y Estados Unidos. Finalmente, este 30 de abril se restablece esta importante ruta comercial. A mis espaldas tienen justamente el American Airlines que trasladó a unos 75 pasajeros y también a funcionarios de la Casa Blanca vinculados al Departamento de Energía que van a realizar algunas gestiones en Venezuela a propósito del restablecimiento de relaciones entre ambos países. Y pues debemos decir que el vuelo salió a eso de las 10:15 de la mañana desde Miami y llegó hace unos 30 minutos a Caracas. Estuvimos conversando con algunos pasajeros quienes pues reconocen este avance como un paso que facilita la posibilidad de todos los ciudadanos de reencontrarse con sus familias. Las autoridades precisaron que esperan sean unos 7.000 pasajeros mensuales y unos 100.000 al año. De momento debemos indicar que es una sola frecuencia, pero el 21 de mayo serán 2 frecuencias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett. El día de hoy marca otro hito histórico en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela vuelve a estar abierta a los negocios. La reactivación de vuelos me parece muy conveniente, sobre todo para los que queremos venir a visitar a nuestros padres. La oportunidad de estar con nuestros familiares es invaluable. Y bueno, la apertura económica para nuestro país.
crecimiento económico que tanto necesitamos. Sí, Margarita, mientras se daba este reinicio, restablecimiento de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, también se desarrollaba una manifestación de trabajadores en el centro de Caracas que pretendía llegar hasta el Palacio de Miraflores en exigencia de mejores salarios. Sin embargo, los piquetes, las barreras policiales les impidieron avanzar. Nosotros seguiremos muy atentos a las informaciones desde Venezuela. Por ahora es el aporte. Gracias, Neidy. Y seguimos en Venezuela porque ahí, en ese país, fue capturada la mujer que habría asesinado a su nuera en Ciudad de México. La exreina de belleza Carolina Flores murió tras recibir varios tiros en su apartamento en un episodio que quedó registrado en video y que causó profunda consternación en ese país. Su destino fue Venezuela. Allí llegó Erika María N., la presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, una joven mexicana de 27 años, exreina de belleza. La Fiscalía de la Ciudad de México informó la captura de la presunta asesina en coordinación con las autoridades venezolanas, tras establecer su participación en un hecho que conmocionó a México por la crudeza de sus imágenes, que quedaron registradas al interior del apartamento con una cámara de seguridad, donde la exreina estaba con su suegra, esposo e hijo. Rápidamente el video se viralizó en redes sociales. El cuerpo de Carolina Flores fue hallado sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza. Y la escena de los momentos previos como de su asesinato fueron revelados. ¿Qué fue eso? ¿Qué te pasa? El caso tomó mayor relevancia por la demora en la denuncia de su pareja, que solo un día después informó sobre su muerte. Además por su conducta, de poco asombro al darse cuenta que su madre la había matado. Tras la denuncia, las autoridades mexicanas gestionaron una notificación roja de Interpol para la búsqueda internacional de la presunta implicada, lo que permitió a las autoridades venezolanas localizarla y detenerla. Allí se hace el proceso necesario para formalizar su extradición a México. Mientras tanto, organizaciones, mujeres y varias comunidades mexicanas exigen justicia. España llamó a consultas a la encargada de negocios de Israel por la detención de una flotilla de embarcaciones que viajaba con ayuda humanitaria para Gaza y en la que había 30 españoles. El gobierno de Benjamin Netanyahu confirmó la detención de 175 personas de diferentes nacionalidades que viajaban en una veintena de embarcaciones. El presidente Gustavo Petro también confirmó que 3 colombianos iban a bordo y calificó lo sucedido como un secuestro. La libertad de prensa en el mundo está en su nivel más bajo de los últimos 25 años. Así lo advierte Reporteros Sin Fronteras en su preocupante reporte de este año. Según la ONG defensora de la libertad de prensa, el 52%, es decir, la mitad de los países del mundo enfrentan una situación muy difícil o muy grave en esta materia. La investigación cita factores que van desde los ataques sistemáticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la prensa, hasta ejecuciones en algunos países como Arabia Saudita. Colombia aparece catalogada en la categoría naranja, la segunda más crítica en una escala de 5 para la organización. Y siendo la 1:05 de la tarde, nos conectamos con la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su 10º día. Conversaciones, escritores, charlas y demás novedades literarias que se han llevado durante 10 días la capital y que siguen convirtiendo en el epicentro y el encuentro cultural más importante del año. Si usted está por acá o planea venir, le tengo 2 datos para que se programe. Interpretación de Pedro el Lobo por parte de la Banda Sinfónica Nacional Colombia en el Auditorio José Asunción Silva, y también un evento de poesía, Federico Díaz Granados junto con Hugo Mujica, Habitar el Silencio en el Gran Salón C. Y a propósito de esos estrenos editoriales que han sido relevantes en esta Feria Internacional del Libro, hoy va a haber uno muy especial. Se trata de la revista
Ideal, una revista que ha sido concebida por el hijo de Gabriel García Márquez, precisamente Gonzalo García, con quien hablamos esta mañana sobre este proyecto que inició desde su papá. Gonzalo, ¿cómo se llama este proyecto? Y cuénteme más sobre las temáticas que aborda en esa revista. La idea es una revista que se llamará Ideal. Yo creo que la analogía es si el lugar donde crece la caña es el cañaveral, el ideal es el lugar donde crecen las ideas. Esa es la ambición que tenemos. Es un proyecto periodístico cultural. No vamos a entrar en política, no vamos a entrar en actualidad, salvo cuando los autores hayan elegido escribir sobre la situación, pero a través siempre de la poesía, de la literatura. Hay artes visuales también. Es una revista que queríamos, que pretendemos que sea latinoamericana, pero también española, pero también brasileira, también del mundo caribe y también del mundo hispanohablante en Estados Unidos. ¿Cómo se relaciona Ideal con el trabajo de su padre? ¿Ayudó en la formación de esta revista? Él estaba pensando en un periódico llamado Ideal. Es una historia que tendremos que investigar y a lo mejor publicar dentro de la misma revista el origen y el experimento que él hizo con algunos compañeros. Yo sé que lo hizo de cerca, que trabajó de cerca Jaime Abello Banfi en este proyecto y bueno, lo vamos a entrevistar para preguntarle cuál era la idea original que tenía Gabo en su momento. Cuando decidimos nosotros crear esta revista, nos sugirieron y nos hablaron de este nombre, nos pareció perfecto, nos pareció que tenía sentido para lo que nosotros queremos hacer, como te digo, una especie de laboratorio de ideas. En esta era digital, ¿por qué hacer una revista? ¿Cuál es la necesidad de acudir al papel impreso? La Filbo demuestra que la gente está muy interesada todavía en ser propietarios de un objeto, ¿no? Yo digo, muchas veces se ha hablado del final del libro a favor de lo digital, pero el libro tiene una sensación muy particular a la cual con la cual la gente se encariña. Una revista se puede llevar al aire libre, no se sobrecalienta la revista, no se le acaba la pila, en fin, está muy demostrado que el formato impreso es un formato interesante. No es fácil, la distribución de revistas ya no es no es tan fácil como fue en algún momento. Hay sí una tendencia a que los objetos sean digitales y nosotros no estamos en contra del producto digital. Queremos comenzar declarando que el producto impreso todavía es un producto vigente. Una revista cultural que hoy en la tarde tendrá un conversatorio a propósito de este gran estreno, de esta obra, que pretende ser este nuevo espacio en donde se dialogan distintos puntos de todos los hispanoparlantes en Colombia, por supuesto, y en la región. Pero a propósito de esos estrenos literarios, nuestra compañera Luisa Fernández estuvo hablando con Cezanne Cardona y su último libro, uno que habla de familia y de cómo es vivir en Latinoamérica.
Continuamos en La Filbo en su edición número 38. Tenemos aquí autores que han venido a hablar, a conocer sobre sus obras, su literatura, de todas las naciones, en particular naciones latinoamericanas. Por eso me alegra mucho presentar a Cezanne Cardona. Él es puertorriqueño, tiene 2 libros, uno de esos ya ha ganado varios premios prestigiosos en Puerto Rico, pero quería venir acá a conquistar el mercado colombiano, y qué más que con la historia de Javi. Javi es un niño que vive en una ferretería, la misma ferretería es su hogar, vive en una familia disfuncional que se parece además, Cezanne, a millones de familias latinoamericanas. Bienvenido. Así es, gracias. Mire, Cezanne, la historia de Javi, que tiene unos padres que se golpean, que se aman, que no funcionaron pero que lo intentan, un abuelo enfermo, entre otras, se parece, como lo decía anteriormente, a la historia de millones de latinoamericanos. Y además un niño que sobrepone todo lo que vive y con carácter lo lleva a una experiencia de vida y de reflexión. Así es, la novela es precisamente una buena metáfora, una buena oportunidad de uno colocar todas esas rabias y buscar el espacio, un espacio creativo dentro de la ferretería, dentro de un dibujo, para poder lidiar con precisamente las familias disfuncionales. Claro. Mire, Cezanne, lo decíamos fuera de cámara, y es, las familias latinoamericanas particularmente, aunque en todo el mundo, son conformadas por seres humanos, y los seres humanos nos equivocamos, nos arrepentimos, volvemos a replantear las cosas, y puede que en ese vaivén de la vida uno decida abandonar un hogar o terminar un hogar o esa relación parental. ¿Cómo entender que pese a que esto suceda en un hogar, uno puede ser un gran ser humano? Precisamente por la oportunidad que da lo doméstico. Lo doméstico para nosotros los puertorriqueños es también lo político. No tenemos una historia épica de independencia nacional, pero tenemos nuestras casas. Y las casas es el espacio donde uno puede reinventarse políticamente. Y también es el espacio donde uno puede darle rienda suelta a la creatividad y tratar de conseguir que esas historias de cierta forma permanezcan. Es el espacio, es la metáfora perfecta de nuestra relación también con Estados Unidos, y para mí es crucial también, es el primer título que le dio García Márquez a 100 años de soledad, se iba a llamar La Casa. Sí. Así que para mí es importante el espacio de la casa como un espacio, como un lugar donde uno puede precisamente darle rienda suelta a la ficción. Esto también es una casa, es una novela llena de una jerga puertorriqueña, por ejemplo, la guagua, que yo sé que es como el vehículo, el bus. El bus para nosotros, sí. Una jerga puertorriqueña, la esencia de hogares puertorriqueños, que se parece mucho, y lo repito, a hogares latinoamericanos. Es decir, hay hogares puertorriqueños muy parecidos a los colombianos, y me llama mucho la atención algo, Cezanne, y es la representación de una madre joven. Y sus decisiones. Y sus decisiones, sí. Para nosotros los puertorriqueños es un personaje que de hecho se menciona también en la música urbana, ¿no? Las famosas yales, ¿no? Son mujeres jóvenes que tienen 2, 3 hijos, que el gobierno les pasa una manutención y las han caracterizado, les han pasado la factura, las aplanaron. Y yo quería rescatar ese personaje y darle humanidad y darle la posibilidad de que pudiese ser dueña de su cuerpo y no tener una maternidad perfecta, sino una maternidad imperfecta. Javi es la representación de muchos niños, de millones de niños que viven casi que la misma historia. ¿Qué tanto hay de Javi o qué tanto de Cezanne, el autor, hay en Javi? Hay mucho yo soy hijo de padres divorciados, y todo lo que yo viví dentro de ese espacio, dentro de esa crisis, de cierta forma está vertido en la novela, ¿no? Escenas particulares, peleas de mis padres, yo las traduje, yo me divertí muchísimo mientras la escribía, digamos, hay momentos en donde ellos se lanzan cosas y Javi trata de mediar entre ellos para que se lancen cosas más suaves y no hagan daño. No es un encomio sobre un espacio violento, sino es un niño tratando de negociar, tratando de usar los espacios de la casa para lidiar entre una crisis matrimonial, entre una crisis de familia, ¿no? Y yo creo que la ferretería, la casa, es un personaje. Y ahí está Javi. Javi es el protagonista de esa casa. Cezanne, para ir cerrando, tú me contabas que la pintura que está en la portada del libro es de tu padre. ¿Tu padre es pintor? Mi padre es pintor, y Planeta me dio la gran posibilidad de colocar en la portada una pintura de mi papá. Muy bien, hay arte puertorriqueño por parte del padre de Cezanne también, que es el autor de esta novela. Por último, Cezanne, ¿crees que esta novela, yo que la leí, la interpreté más o menos así, también es una forma de decirle al Estado, a la organización, a los profesores, a quienes hacen parte de nuestra infancia, que
es obsoleto tratar de cambiar el hogar de un niño o de una niña, pero lo que sí es completamente válido y exitoso es darle las herramientas a ese niño para que tenga otro destino. Eso es precisamente lo que yo quería lograr con la novela, por eso el dibujo, por eso las herramientas son importantes, porque no están ahí como un ejercicio de dominación, si están ahí como un ejercicio de creatividad. Para mí es importantísimo decir la imaginación para poder lidiar con nuestras crisis. Y la literatura viene a hacer una función particular en nuestra crisis económica. Puerto Rico vive una crisis económica después de María, nosotros somos una colonia y tratamos de imaginar un mejor país, y la literatura es un espacio de imaginación y de vernos y de retratarnos mejor. César, muchas gracias. Los invitamos entonces a leer Esto también es una casa, de uno de los autores invitados a esta Filbo 2026 en Corferias, Bogotá. Feliz tarde para todos. Gracias. Lo último en Noticias Caracol. 1:31, el Tribunal de Bogotá acaba de definir si el exministro Luis Fernando Velasco recupera o no su libertad por el caso de presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. ¿Qué dijo el tribunal, Rocío Franco? Pues mucha atención, que el tribunal ha determinado que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, debe permanecer privado de su libertad. Ha señalado que puede influir dentro del proceso, además que es un peligro para la sociedad. Señala la magistrada del tribunal que él, en todo lo que tiene que ver y toda la acusación que ha desarrollado la Fiscalía General de la Nación, los actos que ha cometido son muy graves. Esto es lo que ha dicho la magistrada del tribunal. Para justificar la medida de aseguramiento debe permanecer privado de la libertad Luis Fernando Velasco. En este caso, la privación de la libertad en centro de reclusión carcelaria es adecuada para garantizar la protección a la comunidad en la medida en que, de un lado, aquella es apta para neutralizar la continuación de la actividad delictiva de los imputados, y de otro permite evitar que aquellos mantengan contacto con quienes hacen o hicieron parte de la organización delictiva dedicada a cometer delitos contra la administración pública. No se requiere mayor esfuerzo argumentativo para afirmar que la privación de la libertad de los imputados en un centro de reclusión carcelaria contribuye de manera positiva a lograr la protección de la comunidad, pues dado el engranaje de corrupción del que hicieron parte aquellos, su restricción de la libertad contrarresta de forma adecuada la proliferación de nuevas conductas que afecten la administración pública, en especial el direccionamiento de contratos en favor de intereses particulares. Privar entonces a los ministros de su libertad en un centro carcelario evitaría que la red corrupta que estos lideraron siga operando. Ha señalado pues entonces también la magistrada que si bien cobijaría esto al exministro Ricardo Bonilla, quien también está implicado en este mismo proceso, no lo cobija porque en este momento goza de plena libertad por vencimiento de términos. Hay que recordar que entonces continúa el proceso por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés en celebración indebida de contratos. Rocío, gracias y atención, porque en el marco de la Junta del Banco de la República se tomó ya una decisión sobre las tasas de interés. Se mantienen. Laura Rojas, usted nos cuenta los detalles. Ana Milena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hubo una decisión porque se van a mantener las tasas en 11,25%. La decisión fue unánime y a mi espalda estaba hablando el gerente del Banco de la República con el ministro de Hacienda, que llegó a las 8:30 de la mañana luego de haber decidido en la pasada junta romper relaciones. Pues hoy hubo una bandera blanca para esa decisión de las tasas de interés de referencia. Esto fue lo que dijo el gerente Villar. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 11,25%. Si bien los miembros de la Junta Directiva tienen opiniones diversas en torno a la política monetaria, han tomado por consenso la decisión de mantener inalterada la tasa de interés en la búsqueda de lograr acuerdos en la actual coyuntura. Pues bien, a esta hora sigue esta junta o la rueda de prensa de la Junta del Banco de la República con la decisión de las tasas de interés de referencia, que recordemos se mantienen en 11,25%. El ministro de Hacienda hace pocos minutos hablando de las razones, y es que pues la inflación aún sigue siendo alta y hay que revisar también sobre el crecimiento de la economía luego de mantener estas tasas de interés de referencia.
Colombia decide 2026, faltan 30 días, 18 horas, 24 minutos y algunos segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. 1:36. Vamos a iniciar el radar de la política de hoy con la nueva polémica desatada por una iniciativa del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. El primer mandatario no solo habla de hacer realidad la Asamblea Nacional Constituyente, sino que publicó una cuenta bancaria para reunir fondos para impulsarla. Ese es el mensaje puntual del primer mandatario. Está entonces la cuenta y dice: es en esta cuenta legal de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por 10 millones de pesos con número de cédula para apoyarla, y procede también a poner la cuenta de ahorros puntual para esta iniciativa. Pues hoy en nuestra primera emisión de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar conversó con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre esta propuesta, y eso es lo que responde. Yo he hecho ingentes esfuerzos porque la posición que tengo sea suficientemente aclarada, explicada, entendida, sí, pero veo que hay una cierta persistencia. Porque el presidente terquedad. Insiste, ¿no? Sí, o sea, pero es muy difícil bueno, mientras el si presidente me preguntan Petro por mi recoja posición, firmas, yo la explicito. Ya. Mi posición es muy clara. Necesitamos un acuerdo nacional, y ese acuerdo nacional sí puede terminar en una constituyente, sí es parte del acuerdo. Y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos. Consultamos a otros candidatos a la presidencia de otras orillas políticas sobre esta iniciativa del presidente y estos respondieron. Qué descaro el de Gustavo Petro, pidiendo plata para una constituyente que busca destruir la democracia, la libertad, la institucionalidad. Como si no le bastara el presupuesto público, que se han robado por completo. Todos los días aparece un escándalo de corrupción. Hoy le pide plata al pueblo colombiano para impulsar un esperpento, una adefesio, esa constituyente que él y su heredero, Iván Cepeda, proponen para destruir a Colombia. Los vamos a derrotar en las urnas el 31 de mayo. El presidente Petro está desesperado por plata. Ya no ve dónde sacar más. Emergencias económicas cuando hay tragedias y cuando no hay. Adelanta los impuestos. Nos viene endeudando con las tasas de usura más grandes que haya pagado la nación nunca en su vida. Y ahora decide abrir una cuenta para que todo el mundo deposite. Cuando llegue la plata de Papá Pitufo, la plata del ELN, la platica de las FARC, la platica del autodenominado ejército gaitanista, van a decir que no sabían, pero hay que decirlo claramente. Esta cuenta sí la crió Petro. El presidente Petro pidiendo plata para la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es su reacción porque él quiere hacer lo que le da la gana. No respeta la separación de poderes, no respeta la Constitución. Y lo que no le sirve, lo patea. Es una declaración de guerra para Colombia. Es la confirmación de una polarización que nos está haciendo un daño gigantesco. No a la Asamblea Constituyente. Nosotros estamos avanzando, pidiendo que reafirmemos la Constitución del 91. Con la Constitución del 91 se puede hacer las reformas, y muchas reformas se necesitan. Pero lo que hace el presidente Petro es una declaración de guerra para Colombia. Fatal. Pues primero queda claro que Cepeda ha estado diciendo mentiras y que evidentemente sí van a hacer una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución de Colombia. A mí me parece un enorme riesgo y además no me parece una prioridad. Lo que tenemos que hacer es mejorar la seguridad, recuperar la salud, que a la gente le entreguen sus medicamentos. En vez de gobernar para solucionar los problemas, el presidente está dedicado a hacer campaña política. Yo la verdad no recuerdo haber visto un presidente que esté más metido en política y en campaña en vez de gobernarlo. Y la Procuraduría General de la Nación, que debería evitar y sancionar eso, es el mudo general de la Nación. No sé qué es más vergonzoso, si hoy cambiar la Constitución, lo cual pondría a este país en una verdadera crisis institucional y casi en una guerra civil política, o que un presidente en ejercicio pida plata a los ciudadanos para financiar la misma. Los presidentes primero no pueden participar en política y mucho menos pedir financiación para tal adefesio.
rechazo a la constituyente. Presidente Petro, no le siga haciendo trampa a la democracia y los topes y lo desnudan, y esta estrategia de lanzar una constituyente cuando ni siquiera los tiempos alcanzan son evidencia de que pretende oxigenar la campaña de su candidato. ¿En qué quedamos? Ya dividió a la izquierda con mermelada y con gobierno con politiqueros tradicionales que antes combatía y por los que ahora culpa a su equipo de lo que no ha sido capaz de lograr. Momento de revisar el movimiento en las diferentes campañas políticas y vamos a arrancar con Paloma Valencia, que como ustedes la veían está con sombrero llanero porque está en un recorrido por los llanos orientales. La candidata del Centro Democrático llegó esta mañana a la capital del Meta para plantear soluciones a los problemas de inseguridad por cuenta de la extorsión y la presencia de grupos al margen de la ley. Su recorrido por esta región del país incluye a Casillas y Granada. Paloma promete devolverle la confianza a este territorio donde hoy se vive con miedo. Conmigo se acaba la paz total y se reactivan las órdenes de captura de todo ese cartel de la paz total. Los vamos a perseguir y los vamos a meter presos. Y vamos a iniciar una recuperación del territorio colombiano, militarizando las vías donde los violentos hoy atormentan a la ciudadanía. Y mientras tanto, su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, salió anoche con su equipo de la terminal de transporte del Salitre a las 10 de la noche hacia Valledupar. Bueno, volvimos a la flota. Ellos ya habían venido antes, me les escapé, pero vamos para Valledupar. Es el inicio de un recorrido en bus, como le gusta a Oviedo, por varias regiones. De Valledupar sale después hacia Ocaña, donde tendrá agenda todo el sábado. Y el sábado por la noche sale en bus hacia Cúcuta, donde se va a reunir con seguidores de la campaña el domingo. Vamos a cambiar de campaña y hablamos ahora de Abelardo de la Espriella, que sigue recorriendo hoy el Huila. Estuvo en San Agustín temprano, donde visitó el parque arqueológico. Después participó de un desfile cultural y de su llamada toma barrial, y luego del recorrido por la plaza principal habló para los habitantes que lo saludaban. Luego se fue al municipio de Garzón, donde almorzó con campesinos y va a finalizar allí la tarde con un evento con sus seguidores. Escuchemos lo que dijo previamente en San Agustín. Y desde este balcón en San Agustín les digo al bandido de Mordisco, al bandido de Calarcá y a todos los delincuentes que conforman esas disidencias y esos grupos de narcoterroristas, desde aquí, desde la plaza de San Agustín, los declaro objetivo militar del gobierno del Tigre Abelardo de la Espriella. Y a propósito de Abelardo de la Espriella, hoy Sergio Fajardo le está lanzando un reto. Le dedicó un mensaje en sus redes sociales en el que lo reta a un debate público. Este es el mensaje en las redes sociales que se suma ya a esa tensión que los dos han tenido en las últimas horas. El mensaje de Fajardo a de la Espriella. Dejémonos de rodeos, de cortinas de humo, de bodegas, de mentiras, de engaños, de trampas, de ficción. Reto al señor Abelardo de la Espriella a que debatamos sobre todos los temas, donde quiera, como quiera, cuando quiera. Que nos comparen y que vean la diferencia. Y cerramos el radar con el registrador Hernán Penagos, que hoy está en Madrid, España, lanzando el nuevo sistema digital de trámites consulares. Es una herramienta que moderniza y agiliza estos trámites de identificación para los colombianos que están en el exterior. Esto dijo el registrador en el lanzamiento. Esa consulta en línea ya permite que de manera inmediata desde Colombia se certifique la calidad de la información para poder proceder a llevar los trámites de inscripción de registro civil y por tanto la solicitud, si es necesario, de la tarjeta de identidad y de la cédula de ciudadanía. Esos procedimientos en el pasado, inclusive en algunos otros consulados donde no se tiene la herramienta, en ocasiones tardan semanas porque la información ya no viaja de manera directa. Y así cerramos la información política cuando faltan 30 días para las elecciones. Queda solo un mes. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Luego de que el Banco de la República decidiera mantener las tasas de interés, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció un aumento en el precio de la gasolina. Laura Rojas, regresamos con usted. ¿De cuánto es el aumento y desde cuándo rige?
Ana Milena, muchas noticias en materia económica se han dado en esta rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República, y así como usted lo dice, va a haber un incremento en el precio de la gasolina de 400 pesos por galón. Hace pocos minutos la noticia la confirmó el ministro de Hacienda, y tampoco se descarta un aumento en el precio del diésel. Él dice que va a ser menor al de la gasolina. Escuchemos. A partir de la coyuntura internacional que se presenta con la guerra en Irán, nos obliga a revertir la decisión de mantener estas reducciones en el precio de la gasolina y igualmente de tocar un poco, en menor proporción, pero tocar el precio de la CPM. Por eso va a haber un incremento de 400 pesos en el valor de la gasolina a partir del próximo 1 de mayo. El ministro de Hacienda dice que este panorama se debe a los precios internacionales del Brent por la guerra en Medio Oriente. Y revisemos los precios. Pues hoy el petróleo por barril alcanzó un precio máximo de $115 por barril, en promedio $103 por barril, y para las entregas futuras $126 por barril. En los primeros meses del año ha aumentado un 80%. Y seguiremos atentos a las demás reacciones que genere esta decisión. Laura, gracias. Y una empresa santanderiana que produce snacks envasados en los conocidos paqueticos listos para consumir también comenzó a sentir los efectos de la guerra en Medio Oriente. El cierre del estrecho de Hormuz redujo las exportaciones de algunos pasabocas a países árabes. Productos La Victoria, una marca de snacks santanderiana con más de 50 años en el mercado, debió reducir sus envíos a países de Oriente Medio por el cierre del estrecho de Hormuz en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. La empresa reportó que las exportaciones de los 3 pasabocas picantes que gustan mucho en el mercado árabe se redujo un 80%. Actualmente estamos exportando de 1 a 2 contenedores dado pues esta situación geopolítica que tenemos actualmente. Y anteriormente, cuando pues todo estaba ya regular, exportamos hasta 10 contenedores al mes. Esto más o menos generaba $400.000 mensuales para nosotros. Solo esta operación del Medio Oriente. 3 años duró la empresa desarrollando estos trocillos picantes. Desde noviembre del año pasado iniciaron las exportaciones, que a hoy han bajado de 10 a 2 contenedores mensuales. Son 3 sabores demasiado picantes, ya que pues esto se ajusta al perfil del consumidor de allá. Uno es un poco más bajo, otro es medio y el otro es alto. También son colores bastante pues arriesgados, azul, rojo, morado, ya que pues en el mercado allá es lo que gusta. La empresa ha buscado alternativas para enviar sus productos a Oriente Medio y no perder ese mercado que tardó varios años en abrirse. Estrategias que aumentan el costo de las exportaciones. Las navieras pues no dejan pasar este tipo de contenedores, entonces lo que hacemos es que los contenedores llegan por vía de carro, o sea, como vía terrestre. Esto se demora mucho más, incrementa los costos. Productos La Victoria genera más de 1.000 empleos y tiene exportaciones a zonas de Oriente Medio como Dubái, Yemen, Omán, Palestina y Kuwait, así como a países como Venezuela, Chile, Aruba y Panamá. 2 de la tarde, 23 minutos. En otros temas, hay indignación en Bogotá por el caso de agresión a una adulta mayor en la localidad de Ciudad Bolívar, al parecer por sus familiares. Un hecho que reabre la discusión sobre la protección de esta población en el país. Las imágenes grabadas por un vecino son difíciles de ver. En ellas se observa a una mujer adulta mayor visiblemente con dificultades para moverse, mientras es agredida presuntamente por sus hijas. El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, generando una ola de rechazo que trascendió del barrio en el que viven a los oídos de las autoridades en la localidad de Ciudad Bolívar. Tras un operativo, la mujer fue trasladada de inmediato a un hogar de protección del distrito. Gracias a la información ciudadana logramos identificar la vivienda donde las hijas presuntamente maltrataban a su madre. Logramos llegar con
equipo de derechos humanos, con Secretaría de Integración Social, con policía, con el fin de garantizar los derechos a la persona mayor. Fue trasladada a una casa albergue y adicionalmente pues siguen las investigaciones por parte de la Comisaría de Familia y la Fiscalía. Pero este caso no es aislado, es apenas una muestra de una problemática silenciosa que crece en la ciudad: el abandono, maltrato y la desprotección de los adultos mayores. Según la Secretaría Distrital de Salud, cada año más de 100 adultos mayores permanecen en abandono social en hospitales, sin redes familiares que respondan por ellos, mientras otros llegan a hogares de paso tras ser víctimas de negligencia o violencia intrafamiliar. Y es precisamente en uno de estos espacios donde hoy decenas de adultos mayores encuentran un refugio. Nos trasladamos hasta una de las 19 comunidades de cuidado habilitadas por el distrito. Hasta este punto llegan adultos mayores quienes no solo reciben alimentación y escenarios de esparcimiento como el que se vive a esta hora, sino también compañía, algo que muchos perdieron en sus hogares. Ando en una casa y en otra, siempre me pegaban, siempre me sentía como que hacía estorbo las personas. Yo trabajé en 2 casas. Entonces me trajo, me dijo que era mi madrina y ella me dijo que me traía a estudiar, pero entonces ella me pegaban. Además, hace tiempo que yo estoy aquí en Bogotá y ellos están en el campo. Ni ellos saben de mí, ni yo tampoco sé de ellos. Historias distintas, pero con un punto en común: la necesidad de ser escuchados, protegidos y respetados. Las comisarías de familia han atendido este año más de 1.100 casos de violencia contra personas mayores. El 69% de las víctimas son mujeres. Del total de casos que nos reportan las comisarías de familia, el 9% son violencia hacia las personas mayores. Eso es una cifra altísima y la mayoría de estos casos de violencia son por parte de los hijos. Desde la Secretaría de Integración Social tenemos 1.945 cupos para atender esta problemática de la ciudad. Mientras avanzan las investigaciones sobre el caso que desató la indignación, queda en evidencia que la protección de los adultos mayores no es solo una tarea institucional, sino también un compromiso de toda la sociedad. Una responsabilidad de todos, y es que en Colombia cada año son más las personas que llegan a la tercera edad desprotegidas y que requieren ayuda del Estado. Henry González, ¿qué dicen las cifras oficiales sobre esta situación? Lucía Fernanda, mire usted, esas son gráficas del Ministerio de Salud a partir de encuestas que ellos realizan y muestran, mire usted, cómo se está cambiando la pirámide poblacional en nuestro país. La base, que es la parte inferior, en donde están los niños, cada vez es más delgada porque hay menos nacimientos en Colombia. Y de ahí para arriba, a medida que van aumentando las edades, pues se va ampliando esa base. Al punto que, por ejemplo, en el año 2015, la población de 65 años o más representaban el 7,5% de toda la población colombiana. Hoy, 10 años después, están representando ya el 10,2% los adultos mayores. Otras cifras también del gobierno muestran lo siguiente: en Colombia, personas de 60 años o más, hay 7.910.000, ya está representando el 14% del total de la población. Nos dice, por ejemplo, la Superintendencia Financiera que en Colombia hay un total de 5.200.000 colombianos en edad de pensionarse, pero el panorama no es muy esperanzador porque apenas menos del 30% tendrían posibilidades reales de alcanzar una pensión. De hecho, el número de colombianos ya pensionados apenas son 2.200.000 para un país como Colombia con más de 52 millones de habitantes. Y esto está llevando a que el Estado tenga muchas veces que responder también por estas personas en situación de abandono, como lo veíamos. En Colombia Mayor, que es un programa del Estado, hay 3 millones de personas ya recibiendo subsidios del Estado para poder subsistir en sus últimos años de vida. Esa ayuda actualmente es de 230.000 pesos mensuales. La realidad, la cruda realidad en un país como Colombia, por los cambios demográficos, pero también por las dificultades económicas y sociales. La cruda realidad, Henry, gracias. A las 2 de la tarde, 29 minutos, cambiamos de tema. La Oficina Central de Interpol en Francia rechazó la solicitud de la Fiscalía de reactivar la circular roja que se había emitido contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien es señalado de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.
Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la UNGRD, podrá moverse libremente por el mundo. Al exdirector del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia, la Interpol le retiró la circular roja, según Interpol, porque se trata de un caso político y según los estatutos de la entidad no pueden intervenir en esos casos. Está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. En Colombia, la entidad que nutre de información Interpol es la Policía Nacional y lo hace a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, que se encuentra ubicada al interior de la DIJÍN, también conocida como Dirección de Investigación Criminal. Cuando la autoridad judicial colombiana solicita la detención de una persona, se lo comunica al Interpol colombiano, en este caso a la DIJÍN, y esta hace el requerimiento a la Secretaría General Internacional de la Interpol en Francia, quien deberá expedir esa orden de captura internacional o circular roja, a menos que advierta que en el país donde se encuentra la persona el hecho que se le endilga no constituye delito, o advierta que la persona tiene asilo político. Sin embargo, la Interpol manifiesta que en su estatuto está prohibido vincularse en temas políticos y él, por contar ya con un asilo político, no le iban a conceder la petición a la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Carlos Ramón González tiene asilo político en Guatemala y tuvo circular roja hasta el pasado 7 de abril. Y a pesar de la solicitud de la Fiscalía para renovarla, la Policía Internacional no accedió. La Fiscalía hizo la solicitud porque González está imputado y cobijado con medida de aseguramiento por ser considerado un peligro para la sociedad, ya que según el ente investigador habría sido González el que ordenó el pago de millonarias coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes durante el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. El Ministerio de Salud en España hizo un anuncio contundente sobre la homeopatía. Advirtió que no funciona para ninguna enfermedad. Usted nos amplía, doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. La advertencia la hacen a partir de la revisión de los resultados de decenas de estudios de calidad alta. ¿Eso qué quiere decir? Explican que no incluyeron cualquier investigación, sino aquellas que cumplían con criterios rigurosos, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, realizados en humanos. Además, también revisaron las evaluaciones hechas por instituciones de salud en otros países como Australia, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos. Y sí, la conclusión del informe es rotunda. Además de decir que la homeopatía no funciona, aseguran que puede ser peligrosa debido a que las personas por tomar estos productos abandonan o rechazan tratamientos médicos que sí son necesarios. Y a la vida de la gente hablamos. Mónica García, ministra de Sanidad de España, ha sido contundente en sus declaraciones sobre el informe realizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios titulado Homeopatía y Productos Homeopáticos, evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad. La homeopatía no funciona. Desde el Ministerio de Sanidad hemos analizado toda la evidencia científica disponible. En resumen, ni sustancia, ni explicación, ni eficacia. En salud, donde hay ciencia no mandan las creencias y en este caso la ciencia es clara. El exhaustivo informe revisó más de 60 investigaciones de alta calidad publicadas entre el 2009 y el 2026 y estas son las conclusiones. Lo primero es que no se ha encontrado evidencia que señale ningún tipo de beneficio para la salud. Lo segundo es que cuanto más riguroso es metodológicamente el estudio analizado, más probable es que ese estudio no encuentre ningún tipo de asociación beneficiosa para la salud. Además, aseguran que estos productos no funcionan mejor que un placebo. La homeopatía es una dilución infinitesimal de un compuesto activo. Los cálculos que nosotros ponemos en el informe son cálculos reales. Es igual que si diluyéramos un sobrecito de azúcar en el mar Mediterráneo. Esa comparación es una comparación real, es decir, cuando la gente toma homeopatía, principalmente lo que está tomando es agua con una dilución infinitesimal de un compuesto que no llega a tener la capacidad para tener ningún efecto real sobre el organismo, por lo cual el efecto no es ni negativo ni positivo, es que no es efecto, es que es como beberse un vaso de agua. Por eso advierten de un riesgo real.
cuidado con la utilización de la homeopatía, porque no solamente es que podamos decir que es inocua, porque lo que sí que se ha visto es que el consumo de homeopatía está más asociado a la discontinuidad con los tratamientos que podríamos llamar convencionales o, como yo creo que habría que llamarlo, los que están sustentados por la evidencia científica. Las conclusiones adicionalmente se sustentan en decisiones tomadas por otras autoridades sanitarias fuera de España. Ha habido países como puede ser Francia o, por ejemplo, que lo ha sacado de su sistema público de financiación, o Alemania, que sí que ha planteado las guías para en el año 2027 plantearse también salir de esa financiación pública. A partir de estos resultados, la recomendación para quienes toman estos productos también es clara. Primero, que no dejen de tomar ningún otro tratamiento y segundo, que lo pongan en conocimiento de sus profesionales sanitarios. Pero desde luego yo no recomendaría a ninguna persona tomar homeopatía y es más, recomendaría a las personas que la toman que dejaran de tomarla. El documento explica que la posible mejoría asociada a los tratamientos homeopáticos puede explicarse por diversos factores ajenos a su efecto específico, como la evolución natural de la enfermedad o el efecto placebo, por lo que resulta necesario demostrar su eficacia mediante ensayos clínicos rigurosos y bien diseñados. Les cuento que este informe hace parte de un plan que el Ministerio de Sanidad en España tiene para la protección de la salud frente a pseudoterapias. Se puso en marcha hace 8 años, pero se enfrió debido a la pandemia. Ahora lo están retomando y el objetivo es, entre otros, articular con campañas educativas y realizar modificaciones legislativas. Feliz tarde. Gracias por continuar con nosotros. Tras 72 horas de cierre fue habilitado el paso en la vía que conecta Mosquera con La Mesa, uno de los corredores más transitados de Cundinamarca. Para tener en cuenta, hay paso controlado y reducción de carriles. Les contamos recomendaciones clave para quienes se movilizarán durante este puente festivo. Julián Ríos. Hola, muy buenas tardes. Regresa el tránsito normal aquí a la vía Mosquera a La Mesa. Ya llevan 6 horas de apertura nuevamente de la vía después de que permaneció cerrada durante 72 horas producto del fuerte invierno que provocó el deslizamiento de algún lodo y tierra y piedras. Ya los vehículos, como ustedes están viendo, están pasando desde hace aproximadamente 6 horas cuando se volvió a abrir la vía. Hay algunos puntos críticos como los que estamos en los que está permanentemente el personal de movilidad de Cundinamarca, tránsito igualmente y algunos funcionarios de la concesión muy pendientes de lo que ocurra pues durante las horas de la tarde, monitoreando el estado del tiempo, igualmente también todo el tránsito para poder darle paso a todos estos conductores y vehículos que se dirigen a La Mesa y sobre todo este fin de semana con puente festivo. Sí, señor. Gracias, Julián. En otros temas, el DANE reveló la tasa de desempleo al cierre de marzo, que resultó ser la más baja para este mes en lo que va del siglo XXI. Henry González, ¿qué dice el informe? Ana Milena, así es, el desempleo en el país sigue descendiendo. En marzo cerró en 8,8%, más bajo que el 9,6% registrado en marzo del año pasado. Esta vez se contabilizaron 2.348.000 desempleados, significa 174.000 desempleados menos que un año atrás. La tasa nacional de desocupación varía en el país. El promedio nacional es de 8,8%, pero en las 10 ciudades principales promedia 11,5%. En las zonas rurales, 6,3% y en cabeceras municipales promedia 9,1%. Las ciudades con mayor desocupación siguen siendo Quibdó con 26,3% y Riohacha con 14,3%. Por el contrario, las 3 ciudades con menor desempleo son en su orden Villavicencio, Neiva y Bogotá, con niveles ligeramente superiores al 8%. Según el DANE, los sectores donde más se generaron nuevos puestos de trabajo y por fortuna formales son la administración pública, el sector financiero y asegurador y el de los servicios públicos. En cambio, se perdieron empleos en los sectores agropecuario y de industrias manufactureras. Y a las 2:47 de la tarde nos volvemos a conectar en este cubrimiento especial de Noticias Caracol en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ya son 10 días de conversaciones, estrenos editoriales, pero sobre todo también de estrenos de distintos momentos que se enmarcan en lo que se considera como el encuentro más importante cultural de toda la nación. Y les tengo un plan para esta tarde. Encuentro Nacional de Correctores de Estilo, no solo para los escritores, sino
sino para las personas que tienen deseos de involucrarse con el mundo editorial. En Talleres 3 se va a hablar y se va a dar esa ruta sobre qué hacer después de que tengo un texto. Y hablando de otros lanzamientos, en esta tarde, exactamente en el pabellón 3, piso 2, 302, tendremos el estreno de este libro, Cóndor y Encuentros, emociones, trauma y memoria. La autora es chilena, Claudia Stern, e hizo una investigación muy asidua sobre todo lo que tiene que ver con esa tira cómica, pero puntualmente con el contexto social que vivía Chile cuando se estrenó la tira en ese momento. Una caricatura que por supuesto es envolvente en todo lo que tiene que ver con la cultura colombiana y latinoamericana. Escuchemos lo que dijo Claudia sobre este estreno. En realidad fue la posibilidad de reconstruir la historia de Chile a través de la historieta de Condorito, porque fue un recorrido histórico desde el primer libro, 1955, hasta el número 250, en 1995, cuando Pepo todavía estaba con vida y produciendo, con el mismo objetivo como de no llegar con una idea preconcebida, sino construir esta historia a partir de la fuente. Y por eso el hambre, el miedo y la risa tiene como un protagonismo fundamental en esta historia. Otra mirada de esta caricatura, de esta tira cómica tan entrañable para todos nosotros. Y otro evento, si usted planea venir o si ya está aquí en la Feria del Libro. A propósito, a las 6:50 de la tarde, en la sala Filbo LIJ, Literatura Infantil y Juvenil, tendremos el evento ¿Qué es la poesía? Un momento para encontrarse con autores y sobre todo para declamar poemas en vivo y en directo. Y nosotros seguiremos cubriendo minuto a minuto este gran encuentro literario y fiesta del libro que se toma por 10º día la capital de los colombianos. Mucha agenda lo que queda para este fin de semana. Gracias, David. Los invitamos a sacar el celular y a escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestros temas digitales. Preste atención porque Bancolombia anunció que este 1 de mayo suspenderá algunas de las funciones de su aplicación. Vea en nuestras plataformas los horarios. Nos encuentra como @noticiascaracol en X, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Bueno, así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao. Chao. Usted también me imagino.